La conversación se detuvo, no porque se acabaran los temas. Se detuvo porque la energía que la sostenía se había evaporado de la mesa. El aire entre ellos, antes vibrante, ahora era denso y pesado. Ella apartó la mirada hacia la ventana, no con interés por lo que había fuera, sino con la necesidad de encontrar un espacio donde la atención de él no la aplastara. Él sintió el cambio como una caída de presión en la cabina de un avión, una alarma silenciosa que solo él podía oír. Liam no entendía qué había hecho mal. Estaban en ese café minimalista que a ella le gustaba, el que él había elegido para demostrar que la escuchaba. Había cancelado sus propios planes para adaptarse al horario de ella, una decisión que le pareció un gesto noble, una prueba de su interés. Durante la última hora había sido el espejo perfecto, asintiendo, validando cada una de sus opiniones, manteniendo un contacto visual tan constante que se sentía como un trabajo. Él creía que le estaba entregando devoción. Ella sentía que le estaba entregando una carga, la responsabilidad no declarada de su propia felicidad. Él cree que está perdiendo su interés, no entiende que nunca lo tuvo de la forma que él imaginaba. Está a punto de cometer el error que cometen el 99% de los hombres cuando sienten que ella se aleja, sin saber que la prueba que está fallando no tiene nada que ver con sus palabras o sus acciones. Es una prueba mucho más profunda, una que busca el centro de su universo. Y él está a punto de demostrarle que ese centro es ella. Ese es el principio del fin. Esta no es una historia que yo haya inventado. Esto es lo que sucede segundo a segundo en la mente de un hombre que ha sido programado para creer que el deseo se gana con sacrificio. Yo lo sé, porque yo era ese hombre. Hace años me senté en una mesa exactamente igual a la de Liam, sintiendo exactamente el mismo pánico helado mientras la mujer frente a mí se desconectaba en tiempo real. Recuerdo que le pregunté, ¿va todo bien? Y ella me dijo algo que nunca he olvidado. Me miró sin enfado, casi con lástima, y dijo, es que es demasiado, eres demasiado. En ese momento yo creía que demasiado significaba demasiado atento, demasiado bueno, demasiado presente. Tardé años en entender la verdad. Demasiado significaba demasiado necesitado, demasiado vacío, demasiado dependiente de su aprobación para sentirme completo. Yo creía que mi disponibilidad constante era una virtud. Creía que cancelar mis planes para verla era una prueba de mi interés. Llenaba cada silencio con una pregunta sobre ella, pensando que demostraba mi atención, sin darme cuenta de que lo único que demostraba era mi propio vacío. Mi vida entera, sin que yo lo supiera, se había convertido en una audición para ser su novio. Cada gesto, cada palabra, era una pieza más en mi caso, un intento desesperado por convencerla de que yo era digno. No tenía ni idea de que la atracción no funciona como un tribunal. No se gana con pruebas. Se despierta con presencia, y yo no tenía ninguna. Mi centro de gravedad no estaba dentro de mí, estaba en ella. Y esa es una carga que ninguna mujer quiere llevar. Así que me detuve, dejé de buscar, dejé de intentar. Volví a los principios fundamentales. Estudié la psicología de la atracción no desde el punto de vista de las tácticas, sino desde la raíz de la identidad humana. Estudié a Jung y su concepto de la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos para ser buenos. Estudié a Nietzsche y su idea de crear tus propios valores en un mundo que intenta imponerte los suyos. Y lo que encontré lo cambió todo. Descubrí que la atracción no es algo que persigues, es algo que eres. Has llegado a este vídeo porque vives en el centro de una paradoja dolorosa. Eres el buen chico, eres leal, atento, fiable. Eres el hombre al que sus amigas describen como perfecto, pero con el que nunca salen. Vives la frustración constante de ver cómo la mujer que te interesa elige a hombres que parecen ofrecer mucho menos. Hombres inconsistentes, distantes, incluso peligrosos. Tu dolor no es solo el rechazo, es la invisibilidad. Es la confusión agotadora de esforzarte más, de ser más complaciente, y obtener menos a cambio como si tus mejores cualidades fueran las que te hacen invisible. La razón de este fracaso sistemático es una creencia falsa que ha sido instalada en tu mente, tan profundamente que la confundes con la realidad. La llamo la falacia transaccional. Es la idea de que la atracción es una especie de recompensa, una transacción comercial en la que tú ofreces un comportamiento servicial, sacrificios y disponibilidad constante, y a cambio la mujer te entrega su deseo y su respeto. Has aprendido que si eres suficientemente bueno, suficientemente atento, suficientemente devoto, ella, por una cuestión de lógica y justicia, te elegirá. Y cada vez que no lo hace, no cuestionas la falacia, solo asumes que no has pagado el precio suficiente. Esta creencia errónea dicta cada uno de tus movimientos, se manifiesta en el doble texto cuando ella no responde, una puja más alta en la subasta de su atención. Se manifiesta cuando estás de acuerdo con opiniones que no compartes, un sacrificio de tu propia identidad en el altar de su aprobación. Se manifiesta en la actuación constante de ser el hombre perfecto, una performance que nadie te ha pedido y que te agota por dentro. Cada uno de estos actos, que tú consideras una prueba de tu valor, envía un único y devastador mensaje a su subconsciente, que tu universo no tiene centro propio y que estás audicionando para que ella se convierta en él.
Para entender por qué la falacia transaccional te condena al fracaso, debes dejar de pensar en términos de consejos y empezar a pensar en términos de leyes psicológicas inmutables. El psicólogo Carl Jung pasó su vida estudiando el inconsciente humano. Él nos enseñó que todos llevamos una persona, una máscara social que presentamos al mundo para ser aceptados. El buen chico es una de esas máscaras. El problema es que la atracción genuina, la que se siente en los huesos, no responde a la máscara. Responde a la totalidad del individuo, lo que Jung llamaba el sí mismo, que incluye la sombra, las partes de ti que has reprimido para ser bueno, como tu ambición, tus límites, tu capacidad para decir no. Al actuar solo desde tu máscara de complacencia, presentas una versión incompleta de ti mismo, y el subconsciente de ella lo detecta como una falta de autenticidad y de profundidad. Esta dinámica se amplifica a través de la lente de la psicología del deseo. Robert Greene, en sus décadas de estudios sobre el poder y la seducción, documentó un principio fundamental. El deseo humano a menudo se nutre de la ausencia, del espacio, del desafío. De manera similar, el filósofo Arthur Schopenhauer argumentó que la vida no es un estado de satisfacción, sino un ciclo constante de querer y luchar. Cuando tú entregas todo de inmediato, tu tiempo, tu atención, tu acuerdo constante, eliminas el espacio, el desafío y la lucha. Inundas el campo de juego. Desde el punto de vista de la psicología del valor, como demostró Robert Cialdini con su principio de escasez, lo que es abundante y está siempre disponible se percibe como de menor valor. Tu disponibilidad constante, que tú ves como una prueba de devoción, es percibida por su sistema límbico como una señal de bajo valor. La biología evolutiva y la filosofía del autodominio nos dan las piezas finales del rompecabezas. El psicólogo evolucionista David Buss ha demostrado que a lo largo de milenios las mujeres han desarrollado una sensibilidad subconsciente para detectar rasgos en los hombres que indican capacidad de supervivencia y estatus, como la confianza, la independencia y la resiliencia emocional. Un hombre cuyo centro de gravedad está fuera de sí mismo envía una señal evolutiva de debilidad. Aquí es donde Friedrich Nietzsche entra con una claridad devastadora. Nietzsche abogaba por la creación de tu propia tabla de valores, por convertirte en el dueño de tu propio universo moral y psicológico. El hombre que se rige por su código interno, por su misión, proyecta una autoridad natural que es el núcleo del deseo. No necesita la aprobación externa porque él es la fuente de su propia aprobación. Estos no son mis opiniones, son los mecanismos documentados de la psique humana operando bajo la superficie de nuestras interacciones. Tu fracaso no es un fallo moral, es un fallo estratégico basado en un mapa completamente equivocado de la realidad. Para corregir el rumbo no necesitas más tácticas, necesitas un nuevo sistema operativo, un sistema que mueva tu centro de gravedad desde ella hacia ti. Yo lo llamo el sistema del eje interno, y se basa en 3 principios fundamentales. 1. La misión como ancla. 2. El silencio soberano. Y 3. El filtro de estándares. Pero antes de que te explique el primer principio, debes entender la única pregunta que su subconsciente te está haciendo en cada interacción. Es una pregunta que nunca pronunciará en voz alta, pero tu respuesta a ella lo determinará todo. La pregunta que su subconsciente te está haciendo no es ¿me quieres? Es ¿quién eres cuando yo no estoy? La respuesta a esa pregunta silenciosa lo es todo. Aquí es donde empezamos a reconstruir tu sistema operativo. El primer principio del sistema del eje interno es la misión como ancla. Esto significa que tu vida, tus metas, tu propósito son el centro de gravedad inamovible de tu universo. Una mujer es una maravillosa compañera de viaje en tu odisea, pero ella no es el destino. El hombre que vive según la falacia transaccional convierte a la mujer en su misión. Su propósito es ganársela. El hombre con un eje interno tiene una misión propia y la invita a ella a formar parte de ese viaje. Esto no es egoísmo, es la fuente de la autoridad natural. Piensa de nuevo en Liam. Él canceló sus planes por ella. Error. El hombre anclado en su misión no rompe su marco. Su frase no es, haré lo que sea para verte. Su frase es, el martes estoy ocupado con mi proyecto, pero me encantaría verte el jueves. Voy a ir a esta galería, serías una compañía excelente. ¿Ves la diferencia? La primera frase le entrega todo el poder. La segunda la invita a entrar en su mundo, un mundo que ya es interesante y completo sin ella. Durante años mi calendario era un lienzo en blanco, esperando a ser llenado por los planes de otra persona. El resultado predecible era que mi tiempo no tenía valor. Cuando empecé a construir mi propio imperio, mi entrenamiento, mis estudios, mi negocio, mi tiempo se volvió escaso, no porque lo fingiera, sino porque lo era, y lo escaso, por ley psicológica, se vuelve deseable. El segundo principio es el silencio soberano. Cuando ella se distancia, cuando sus textos se vuelven fríos, cuando sientes esa caída de presión en la cabina, el instinto programado por la falacia transaccional es perseguir, es enviar el doble texto. ¿Está todo bien? Es pedir una explicación, es llenar el vacío con tu ansiedad. El silencio soberano es hacer exactamente lo contrario, es retirar tu atención y crear un vacío.
No es un juego de ignorarla, es una demostración de que tu paz interior no depende de su validación constante. Es la declaración no verbal de que tu mundo sigue girando, con o sin su atención inmediata. Le das el espacio para que sea ella quien confronte el valor de la conexión al experimentar su ausencia. Imagina este escenario. Le envías un mensaje para quedar y su respuesta es ambigua, tibia. No sé, ya te diré. El hombre transaccional responde. No te preocupes, dime cuándo te viene bien, me adapto a lo que sea. Muerto. Acaba de comunicar que su tiempo no vale nada. El hombre soberano lee ese mensaje y no responde. Guarda el teléfono, se va a entrenar. Llama a un amigo. Sigue construyendo su imperio. No hay enfado, no hay resentimiento. Su atención simplemente fluye como el agua hacia donde es bienvenida y valorada. El vacío que deja su silencio es ensordecedor. Es en ese silencio donde ella se pregunta, ¿dónde está? ¿Por qué no ha vuelto a escribir? Es en ese silencio donde tiene que decidir si quiere volver a entrar en tu órbita. Pero quédate conmigo, porque lo que viene ahora es la pieza más poderosa de todo este sistema, y donde la mayoría de los hombres que intentan aplicar esto fallan estrepitosamente. Usan el silencio como un arma, como un castigo infantil. Y eso sigue siendo una reacción a ella, sigue manteniendo el eje de poder fuera de ti. El verdadero poder no viene del silencio en sí mismo, sino de lo que ese silencio protege. Y eso nos lleva al tercer y último principio, el filtro de estándares. Este es el principio que separa a los niños de los hombres. No se trata solo de tener una misión o de saber estar en silencio. Se trata de entender que tú eres el premio y de proteger activamente el acceso a ti. Tus estándares son las leyes de tu reino personal. El hombre sin filtro tolera cancelaciones de último minuto, faltas de respeto sutiles, una comunicación inconsistente. Piensa que su paciencia y comprensión le harán ganar puntos. Lo único que consigue es enseñar que el precio para acceder a su tiempo y a su energía es cero. El hombre con un filtro de estándares no discute ni se enfada. Simplemente observa el comportamiento, lo pasa por su filtro y actúa en consecuencia. Si una mujer le falta el respeto, él no monta una escena. Simplemente su interés y su atención se desvanecen. No como castigo, sino como una consecuencia natural de sus propios valores. Está comunicando con acciones, no con palabras. Mi paz y mi respeto propio son más importantes que tu aprobación. Recuerdo haber salido con una mujer que constantemente llegaba tarde, a veces hasta 1 hora. Yo esperaba, pensando que mi paciencia demostraba mi interés. Un día, después de leer a Marco Aurelio, me di cuenta de la verdad. Ella no estaba poniendo a prueba mi paciencia. Estaba demostrando el poco valor que le daba a mi tiempo. La siguiente vez que ocurrió, esperé 10 minutos. Le envié un mensaje educado. Parece que no vas a poder llegar, lo dejamos para otra ocasión. Y me fui. No hubo enfado, simplemente una decisión basada en un estándar. Su reacción fue de shock, seguida de un torrente de disculpas. Por primera vez se dio cuenta de que mi tiempo tenía un coste. La dinámica cambió para siempre, no porque yo se lo exigiera, sino porque yo me lo exigía a mí mismo. Aquí es donde todo el sistema se derrumba para la mayoría. Este es el punto de inflexión donde el 90% de los hombres que escuchan este consejo fracasan. Porque escuchan, retira tu atención y lo traducen como un juego de poder. Escuchan, ten una misión y lo convierten en una actuación. No cambian su sistema operativo interno, simplemente se ponen una nueva máscara, una más sofisticada que la del buen chico. En lugar de una disponibilidad desesperada, ahora ofrecen una escasez fabricada. En lugar de una validación constante, ahora ofrecen un silencio calculado. Pero el motor subyacente sigue siendo el mismo, la falacia transaccional. Siguen haciendo todo esto para ella, como una táctica para obtener una reacción. Y este es el error más grande de todos, porque es una mentira, y su subconsciente lo detectará en segundos. La razón por la que esta imitación produce el efecto contrario al deseado es la incongruencia. El sistema límbico de una mujer, su radar de intuición, no responde a tus acciones aisladas, responde a la congruencia entre tus acciones y tu estado interno. Cuando estás estratégicamente esperando 3 horas para responder un mensaje, pero pasas esas 3 horas mirando el teléfono, lleno de ansiedad, esa energía de necesidad se filtra. No comunicas desapego, comunicas manipulación. No proyectas un alto valor, proyectas que eres el tipo de hombre que juega juegos infantiles para sentirse poderoso. El silencio soberano es tranquilo. El silencio calculado está lleno de ruido, de resentimiento y de expectativas. La actuación no crea un vacío de atracción, crea un abismo de desconfianza. El objetivo nunca fue actuar, como el hombre que tiene un eje interno. El objetivo es convertirte en ese hombre. La diferencia es la fuente de la acción. El hombre que finge escasez comprueba su teléfono cada 5 minutos esperando que su táctica funcione. El hombre con una plenitud genuina se olvida de que han enviado el mensaje, porque su atención está completamente absorbida construyendo su imperio. El primero retira su atención como un castigo, esperando que ella sufra su ausencia.
El segundo simplemente redirige su atención hacia donde es valorada, con la misma naturalidad con la que el sol sigue su curso. Deja de intentar ser el personaje y empieza a construir el reino, porque la atracción no responde al actor, responde al autor de su propia realidad. Quiero que observes dos versiones de la misma noche en tu mente. En la habitación está Elena, y en la primera versión entra Marcos. La conexión es buena, la conversación fluye, pero en un momento dado ella se distancia. Una pausa un poco más larga, la mirada perdida por un segundo. El radar de Marcos explota en alarmas, su cuerpo se tensa, se inclina hacia adelante y con una ansiedad que intenta disfrazar de preocupación pregunta: ¿Va todo bien? Te noto un poco distante. ¿He dicho algo malo? Ella dice que no, que solo está cansada, pero él no lo cree. Comienza a sobrecompensar, a llenar el aire con explicaciones, con chistes que no aterrizan, con planes futuros para compensar una falta que solo existe en su cabeza. Intenta arreglar una grieta que él mismo está abriendo a martillazos. La ve alejarse más y redobla sus esfuerzos, ofreciendo cambiar de planes, adaptarse a todo, demostrando con cada palabra que su estabilidad emocional acaba de ser transferida a las manos de ella. Ahora rebobina, misma habitación, misma Elena, mismo instante de distanciamiento. Pero esta vez entra David. Él nota el cambio, pero no hay alarma, no hay tensión. En lugar de inclinarse hacia adelante, se reclina sutilmente, creando 1 milímetro de espacio. Toma un sorbo de su bebida, en calma. No pregunta si todo va bien. En lugar de eso, después de un momento de silencio cómodo, la mira con una curiosidad genuina y le dice algo que no busca validación, sino que comparte su mundo. Esto me ha recordado a un libro que estoy leyendo sobre cómo las ciudades cambian de noche. Le habla de su misión. Unos minutos después, en un punto alto de la conversación, él es quien mira la hora. Ha sido una noche excelente, dice con una sinceridad tranquila. Tengo que irme, mañana empiezo temprano, ya hablaremos. Se levanta, le da las gracias por la noche y se va. No espera a que la energía decaiga, no busca una última dosis de seguridad. Es el autor del final de la escena. Interruptor número 1, el de la validación interna. Marcos lo destruyó, buscando en ella la confirmación de que él estaba a salvo. David lo activó, generando su propia seguridad. Interruptor número 2, el de la escasez. Marcos lo aniquiló, ofreciendo su tiempo y su energía sin límite, como si no tuvieran valor. David lo activó, demostrando que su tiempo es un recurso finito y valioso, dedicado a su misión. Interruptor número 3, el de la autoridad. Marcos lo entregó por completo, convirtiéndola a ella en la única jueza de la realidad emocional de la habitación. David lo retuvo, manteniendo su propio marco, su propio ritmo y su propia salida. Marcos le demostró que ella era su centro. David le demostró que él tenía un centro y la invitó a visitarlo. ¿No entiendes que las pruebas de una mujer rara vez son conscientes? Son sondas, lanzadas al vacío de la interacción para encontrar una estructura sólida. Ella no está poniendo a prueba tu paciencia. Está buscando el centro de tu universo. Esto no son técnicas. Es un protocolo de reconstrucción de identidad. Empieza esta noche. Acción 1. La misión como ancla. Durante los próximos 7 días vas a definir y proteger 1 hora al día para tu imperio personal, sea el gimnasio, tu proyecto o tus estudios. Ese tiempo es sagrado, innegociable. Si ella te pide ese tiempo, tu respuesta no será «estoy ocupado», sino «tengo tu misión en ese momento, pero me encantaría verte el día alternativo». No estás rechazándola. Estás demostrando que tu mundo tiene una órbita y que la invitas a ella, no al revés. Acción 2. El silencio soberano. La próxima vez que recibas un mensaje ambiguo o de bajo interés, pondrás el teléfono boca abajo y te irás a hacer algo real durante 1 hora. No es para castigarla, es para entrenarte a ti mismo a desvincular tu estado emocional de su respuesta. Acción 3. El filtro de estándares. Identifica un comportamiento que has tolerado y que te falta al respeto. La próxima vez que ocurra, no habrá drama, simplemente te retirarás de la interacción con calma. Entiendo, lo dejamos para otro momento. No le estás enseñando una lección a ella, estás aplicando una ley para ti. Cuando estos 3 principios operan en conjunto, la transformación es sísmica. Dejas de fabricar escasez porque tu vida genuinamente llena la crea por sí misma. Tu silencio deja de ser una táctica ansiosa y se convierte en un reflejo de tu paz interior. No necesitas su validación para sentirte completo. Tus estándares ya no son una amenaza, son las murallas tranquilas que protegen tu reino. Entras en una habitación y la energía responde a ti antes de que abras la boca, porque la gente no reacciona a tus palabras, reacciona a la solidez de tu centro de gravedad. Ya no te mueves por el mundo como un solicitante, esperando que alguien apruebe tu valor. Te mueves como un emperador en sus propios dominios. La dinámica cambia sin una sola palabra manipuladora, porque el cambio no está en lo que haces, sino en quién te has convertido. Tu valor no se demuestra, se asume. Has llegado a este vídeo buscando la clave para entender a las mujeres, esperando un mapa de su psicología. Pero la verdad que debes aceptar, la revelación final,
Es que nunca se ha tratado de ellas, se ha tratado de ti. El resultado final de interiorizar este sistema no es que consigas a la mujer, es que te recuperas a ti mismo. La validación externa se convierte en un eco lejano, no en la brújula que guía tus decisiones. Empiezas a moverte por el mundo con una economía de movimiento y de palabra, porque tus acciones están alineadas con tu misión, no con la búsqueda de aprobación. Respondes a la presión, no quebrándote, sino revelando tu estructura interna. El silencio ya no es un vacío incómodo que debes llenar, sino un espacio de poder que tú controlas. Empiezas a construir cosas que importan, no para impresionar a una audiencia, sino porque el acto de construir es la expresión de tu propia alma. Dejas de ser un actor en el escenario de la vida de otros y te conviertes en el autor de la tuya. El efecto psicológico de este cambio es profundo. La ansiedad de bajo grado que ha zumbado en el fondo de tu mente durante años, esa necesidad constante de ser suficiente, simplemente se disuelve. Es el cambio fundamental de buscar a convertirte, de actuar a ser. Y desde ese estado de plenitud, el tipo de conexión que atraes es radicalmente diferente. Ya no buscas a alguien que llene tu vacío, así que dejas de atraer a personas que se alimentan de él. La relación que se construye no se basa en la percepción gestionada, sino en el valor genuino. Es la unión de dos universos completos, no de dos mitades que se necesitan. La atracción se convierte en un subproducto de tu identidad, no en el objetivo de tus acciones. Yo pasé años intentando descifrar el mapa de la mente femenina, solo para descubrir que estaba sosteniendo el mapa al revés. La verdadera pregunta nunca fue qué tenía que hacer para que ella me quisiera. Era qué vida tenía que construir para que yo no necesitara ser querido con desesperación. El viaje no es hacia ella, es hacia ti. Así que mientras terminas de ver esto, no te preguntes qué has aprendido. Pregúntate a quién estás empezando a construir, porque el hombre que construyes es el único que podrá vivir con las respuestas. Suscríbete, porque lo que enseño en este canal no es superficial, es el trabajo profundo, la psicología real, el tipo de entendimiento que cambia cómo te mueves por el mundo. La próxima semana voy a publicar algo que nunca he compartido públicamente, las 3 frases exactas que reconstruyen la atracción después de que ella ya se ha distanciado. La mayoría de los hombres creen que una vez que el interés se desvanece, se acabó. Están equivocados. Pero la ventana para usar estas frases es muy estrecha. El equipo de notificaciones lo recibirá primero. Deja de audicionar. Empieza a dirigir.